Los periodistas. Aquí estamos nuevamente del análisis de cada semana con la presencia del politólogo Manuel Díaz Cid. Esta vez nuevamente agradecemos a la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Popular las facilidades para grabar aquí en sus instalaciones. Manuel, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Pues a ver, los partidos políticos se vienen reorganizando a lo largo de las últimas semanas. Nos has explicado lo que sucede, las tendencias, las corrientes, la devaluación en la confianza de los partidos ante la sociedad, por debajo de la policía, según la encuesta que nos hiciste favor de comentar hace unas semanas, que salió publicada en el diario Reforma. Y bueno, los partidos buscan ir reposicionándose en medio, me imagino yo, de la sucesión presidencial, que es uno de los puntos claves en el momento, en el instante en el que un presidente gana. Automáticamente el siguiente momento importante es el de su sucesión, quién lo va a relevar. Y esto trae como consecuencia pues una serie de participaciones, de mensajes, de dichos, de uso de las redes sociales hoy día con mayor fuerza, con mayor presencia de parte de los propios actores de los partidos políticos, el regreso de algunos grupos, la recomposición de otros, el asunto, por ejemplo, de este señor Agustín Basabe, que de pronto nadie pensaba que pudiera estar en activo en la posibilidad de dirigir al PRD, y ahí lo ves, sí, que lo ponen como que formando nuevamente esta puesta en valor de los colaboradores de Luis Donaldo Colosio, que se empiezan a repetir muchos de ellos en el escenario nacional. Y tal vez el significado de todo esto o el resumen de las participaciones de todos los actores, pasando también por el sector privado, por los rectores de las universidades que han estado muy activos en los últimos días por los recortes presupuestales y todo esto, sea la modificación de secretarios en el gabinete presidencial. Tal vez este sea el último punto, pero para llegar a eso tuvieron que pasar otras cosas que el presidente, me imagino, habrá evaluado para decidir por qué nombrar a la sobrina de Carlos Salinas de Gortari en una misión tan importante como son las relaciones exteriores de este país, ¿no? Así es. ¿Cómo ves, Manuel? Mira, yo veo el escenario moviéndose de una manera vertiginosa. Me parece que la familia política comienza a recibir, particularmente a través, como tú decías, de la participación de las redes sociales, comienza a recibir el mensaje que tiene una palabra para definirlo: el desencanto. La sociedad está desencantada. La sociedad ha dejado de creer en los partidos, está dejando de creer en las demás instituciones, porque la sociedad se da cuenta de que protesta contra la corrupción y crece la corrupción, protesta contra la inseguridad y crece la inseguridad, como si las preocupaciones e inquietudes sociales fueran totalmente ignoradas por quien tiene el gobierno, que debería, en el sentido de la teoría política, pues responder en primerísimo lugar a estos reclamos. Si tú le rascas tantito, te acordarás de que la democracia como la vivimos hoy está inspirada en Thomas Hobbes, en el Leviatán de Thomas Hobbes. Y Thomas Hobbes dice que el soporte de los gobiernos será una sociedad que no tiene miedo, pero cuando la sociedad se atemoriza, el primero que paga las consecuencias es el gobierno, porque la sociedad quiere la libertad para organizarse, la igualdad para que todos puedan hacerlo de la misma manera y la seguridad, la garantía de que lo puede hacer, de que lo va a poder hacer porque su vida no corre peligro. Corta este tripoide sobre el que se soporta el modelo democrático, ¿y qué te queda? Te queda una institución que tiene tres patas cojas,
es decir, que no se va a poder mantener en equilibrio, y en la que comienzan a circular indiscutiblemente las ideas del autoritarismo, autoritarismos de un lado y del otro, porque mientras por una parte el grupo, el núcleo social más significativo en este país padece como consecuencia de los desaciertos de los gobiernos en carne propia el problema de una economía con unas deficiencias muy graves. Por otro lado, los grupos que podrían en este momento estar aliviando la situación con una mayor productividad, una mayor competitividad, están golpeados terriblemente por la reforma fiscal, que ha sido un lastre para el desarrollo, y bueno, una buena sección de los empresarios de Monterrey, que son normalmente los que en este terreno marcan líneas, ha señalado una y otra vez las deficiencias de la reforma fiscal, que están golpeando nada menos que a la productividad de este país. En lugar de que estemos creciendo, estamos yendo para atrás en muchos terrenos, y agrégale como si fuera la cereza de un pastel de mal sabor el tema del petróleo. El acuerdo que hace, el peor momento de la historia del petróleo en México. Cuando Barack Obama hace una alianza con los iraníes, bajando la presión sobre Irán y abriendo las puertas a la incorporación del petróleo iraní al mercado, los primeros que resultan golpeados ¿Los de la OPEP? Son los representantes de la OPEP. Y cuando ya de por sí había un problema de muy buen tamaño en el manejo de los de la extracción del petróleo y de la venta y comercialización del mismo, cuando ya teníamos ese problema, agrégale ahora la competencia con alguien que llega con una mayor capacidad de producción a menor precio de producción y eso, menor costo para producirlo. Así es. Hay una caricatura que apareció en alguno de los diarios nacionales que es muy elocuente. Hay un submarino que lleva el título de PIB, Producto Interno Bruto, y viene un tanque un bote de petróleo bajando. Es una carga de profundidad que si detona junto del submarino, el PIB se viene para abajo. Sí, entonces no hay manera de rescatar a la comunidad. El asunto es en el orden de las especulaciones del petróleo, está dividiendo a los economistas en el mundo. Mientras algunos consideran que esto es el resultado de las perspectivas en el futuro a que el petróleo baje en su utilidad práctica y sea sustituido por nuevos energéticos. Tú sabes que ya hay automóviles de la nueva generación, híbridos, algunos de ellos realmente no solamente muy bonitos, sino con una capacidad de transporte bastante razonable. Claro, en este momento son prototipos y por lo tanto son carísimos, pero en cuanto esto se traduzca en una producción industrial acelerada, los autos de gasolina van a quedar obsoletos, van a quedar como piezas de museo, y eso todavía le bajará más el precio al petróleo, ¿no? A no ser que haya una guerra. A no ser que haya una guerra, claro, las guerras han modificado muchas economías. Explícitamente la economía norteamericana crece de manera sustantiva después de la Primera Guerra Mundial. Es la Primera Guerra Mundial la que le da a los norteamericanos este índice de crecimiento que en aquella época nadie superó. Y las pues alianzas que se dan entre las 7 hermanas, ¿no? En aquel momento, claro, las petroleras que sí, se mafian, se forman un bloque
y controlan el mercado Claro. internacional del petróleo, ¿no? Se van creando figuras como los trusts, que eran alianzas entre los más ricos para hacerse más ricos, y esto en perjuicio del resto de la comunidad. Pero finalmente las naciones como naciones, algunas de ellas han apostado con demasiada intensidad al tema de un petróleo siempre a precios altos, y la caída de los mercados ha tirado también sus Que proyectos. ese fue tal vez el error en el que cayó el gobierno mexicano después de las reformas estratégicas de las cuestiones petroleras, que ya no fueron en el tiempo en el que debieron haber sido, que fueron tardías, fueron ya a toro pasado, y el precio del petróleo se les derrumba y el presupuesto por lo tanto se les viene abajo. Y esto repercute en todos los ámbitos de la vida nacional, especialmente en la imagen presidencial y el alcance de los beneficios, por ejemplo, para combatir la famosa pobreza, ¿no? Que se Así ha quedado es. ahí en Rosario En Robles, teoría. se entregó malas cuentas, ¿no? Sí, mira, yo creo que No en lo electoral, pero sí en cuanto a la pobreza. El Partido Revolucionario Institucional, que fue uno de los factores, no el único, pero fue uno de los muy importantes, que bloquearon esta reforma cuando debió haberse producido, creo que están pagando las consecuencias de este bloqueo. Ellos pensaban que los escenarios no se mueven, y si hay un error de diagnóstico grave es este: pensar que el escenario que tienes hoy lo vas a tener mañana o lo vas a tener pasado mañana. No, eso ya. Y cada vez es más inmediato, cada vez es más rápido el cambio del escenario. Así es. ¿No? Entonces, ante una problemática en la que el tema de la inseguridad se ha multiplicado, hasta en Puebla estamos teniendo problemas de inseguridad serios. Hay un grupo y el robo de gasolina, que ya se ves está que metiendo en las casas y está incluso matando a la gente que está en las casas. Esto es gravísimo. Esto es un tema que en Puebla no se había visto. Ni en la época de Ávila Camacho. No, ni en los momentos más trágicos de la historia de esta ciudad. Pero el crimen organizado no respeta. Nada. Y si los gobiernos no están alertas ante estos fenómenos, pues la sociedad se siente atropellada, se siente insegura. Claro. La sociedad está angustiada por esto. Por otro lado, estás viendo la desaparición de periodistas, que al extremo de que los organismos internacionales de prensa consideran el ejercicio del periodismo en nuestro país como una labor de alto riesgo por las consecuencias que en determinados personajes se han provocado. Uno puede alegar, y creo que con razón, que muchos de ellos tenían un historial, lo que tú quieras, pero el hecho es... Pero son formas, ¿no? Claro. Por lo menos civilizadas. Así es. En los últimos años, el gremio de los periodistas ha sido golpeado con particular intensidad dentro del escenario en el que estamos viviendo. Y por otro lado, los partidos políticos que se suponía después de las elecciones pasadas iban a hacer una revisión a fondo de sus limitaciones, sus problemas para buscar alternativas, pues estás viendo que otra vez vuelven a caer en el acarreo, en el dedazo, la ausencia de democracia. La ausencia de democracia en sus propias instituciones, y por otro lado a pretender basar el desarrollo de sus estrategias políticas una vez más en el marketing, en lugar de estar verdaderamente haciendo una revisión y tratando de entender y escuchar lo que dice la sociedad. Porque, Jesús Manuel, lo que están diciendo las redes sociales a través de sus mensajes que se van pasando hasta convertirse, como dicen, en algo viral, es verdaderamente impactante, porque la sociedad está convencida de que el gobierno
ya no resuelve los problemas? El 44%, según el sondeo que publicó el pasado jueves el diario español El País, que hace referencia a un sondeo hecho por una pues, empresa de orden internacional, el 44% de los mexicanos consultados acepta la gestión de Peña Nieto. Estás hablando del peor porcentaje jamás tenido en un presidente para el desempeño de sus funciones, ni Díaz Ordaz. Claro. Y tuvo el 68 encima. Sí. Ahora, ¿esto cómo lo lee el que tiene el poder? Porque él tendrá una lectura diferente tal vez a la que nosotros los ciudadanos de a pie tenemos. Él verá las cosas desde otro ámbito y por eso mueve sus fichas en una jugada que esperaríamos todos a la mitad de pues, el gobierno, de los 3 años ya entrando a la parte final, a la segunda parte fatídica, segunda parte de pues, su gobierno. Tendría que hacer los movimientos con tal precisión para limpiar el camino, para transparentar, para corregir, para retomar liderazgo, ¿no? Mira, yo creo que en el fondo sigue habiendo esa perspectiva de parte del gobierno de haber regresado al poder para quedarse en él en forma definitiva. Me parece que esto es, digamos, la premisa mayor sobre la que se sostiene todo lo demás. Ya llegamos y nos vamos a quedar. Y la sociedad no nos ha entendido y por eso es que no nos respalda. Los que no nos entienden son ellos. Pero el problema está allá afuera, no está aquí adentro, ¿no? Y al no tener esa capacidad autocrítica de darse cuenta de dónde están los agujeros, que mira que si tiene agujeros el sistema en este momento. Es una verdadera coladera. Así es, y si quienes están manejando como asesores, como promotores del nuevo modelo político al gobierno de Peña Nieto, si lo están empujando por la vía de el aislarse de la comunidad y encerrarse en una burbuja, pues van a convertir al gobierno en una entidad autista en la que solamente hablan entre ellos, se comunican entre ellos y solo ellos se aplauden porque el resto de la sociedad está rugiendo allá afuera. Y que para formar parte de este seleccionado grupo hay que haber pertenecido a una familia presidencial. Sí, así es, como si se estuviera creando un trust de expresidentes que están pensando en alianzas que a nosotros, los hombres de a pie, como tú dices, ni se nos ocurrirían, pero que ellos desde su perspectiva y con sus recursos están pensando en integrar un bloque político que enfrente electoreramente la problemática, no que lo enfrente políticamente, es decir, con todos los recursos dispuestos, programados y certificados de ir a cumplir la misión que se les ha asignado estos recursos, no eso, sino el qué bien nos van a salir las elecciones. ¿Cómo vamos a conservar el poder entre nosotros mismos? Claro. Ese es el criterio, pareciera ser, por las designaciones que hubo el día jueves en el gabinete, traer al hijo del expresidente Miguel de la Madrid, ya fallecido, ya. Además, Miguel de la Madrid nunca tuvo un grupo político que dijeras es el grupo de Miguel de la Madrid. El que representaba ese grupo político era Manuel Bartlett. Así era es. El que ejercía el poder en aquel momento, repartido. Estaba repartido con Carlos Salinas. El gran ganador de todo esto ha sido Carlos Salinas. Carlos Salinas de Gortari, sí. A la sobrina la hace la secretaria, el mismo grupo de Arely Gómez y todos pues, están ahí relacionados también con Carlos Salinas, ¿no? Sí, por eso. O sea, ¿de dónde, cómo lo lees eso? ¿Qué lectura le das a este movimiento de fichas? Dicen que lo más importante en el juego, en el ajedrez, es defender al rey. Claro. Y si para eso hay que sacrificar a la reina, que hay jugadas en el ajedrez donde esto es una suerte que al perderla fortaleces al rey y al final ganas la partida, ¿no? Así es. Los grandes maestros del ajedrez, por supuesto, ¿no? Capablanca, que fue uno de los genio para
mover sacrificar los caballos, a la reina y a través de los sacrificaba caballos. a la reina y con el Y caballo con los daba caballos y jaque los mate. alfiles te daba jaque mate. Bueno, pero este señor habrá jugado ajedrez de niño. Me refiero a Peña Nieto. Mira, O sea, yo sus creo jugadas, que no. sus jugadas, ¿cómo las ves? Porque a lo mejor estamos hablando del Go, Exactamente, el otro, el la otro otra juego, el otro la juego otra estrategia, que los occidentales no la entendemos mucho y que por eso es que no sabemos para dónde va. Sí, pero si estuvieran jugando algo, Jesús Manuel, estaríamos viendo áreas en donde las cosas van estupendamente bien y áreas donde las cosas están muy mal. O sea, entonces ni ajedrez ni Go. Eso es lo más serio, ¿no? Ni damas chinas ni españolas, que son las Porque más fáciles. entonces habría que pensar Sí. si no se lo están jugando a una partida de cartas, ¿no? A un póker. A un Conquian, a un... Sí, Sí, donde sí, es sí. más la suerte que la capacidad de Sí. planeación lo que funciona, porque A lo mejor el país está decidiendo en una jugada de canasta uruguaya. ¿no? Ahí con el té y las galletitas, ¿no? Pero... Yo pienso que es como el juego de póker, sobre todo lo que estamos planteando ante el escenario internacional resulta inquietante porque Mucho. pareciera que no nos hemos dado cuenta de que es real el cambio que se está produciendo en los escenarios a partir de estos acuerdos del Pacífico Sur que están transformando, sobre todo a nivel sudamericano, las proyecciones de los gobiernos y sobre todo del Brasil. ¿Ve lo que está pasando en Brasil, Sí, hombre? Ahí hay un ejemplo clarísimo de cómo la imagen de un presidente, en este caso presidenta, se puede caer de la noche a la mañana por un mal manejo con la sociedad, con el pueblo. Así es. Se olvidan muchos de los asesores de que política es la alianza entre los ciudadanos y quienes gobiernan para alcanzar mejor los propósitos. Eso es la democracia, eso es la política, eso es el ideal de la participación. Al margen de los colores de la bandera política, al margen de cuestiones ideológicas, quien entiende realmente lo que la política es, sabe que tiene que estar en coordinación con la sociedad civil, porque si no está en sintonía con la sociedad civil, podrá recibir aplausos y medallas puestos por su propio grupo al interior y no reflejar esto dentro de la sociedad que queda frustrada. Sí. No sé si el diario Reforma o algunos otros medios harán algún sondeo sobre la percepción que dejó el acto de los cambios en el gabinete, pero de primera instancia, ahora sí que abuelo de pájaro, parecieran no ser favorables, ¿verdad? Sí, sigue el desencanto. El desencanto. Decía, sí, me parece un calificativo sensacional, el desencanto. La ciudad está desencantada. Y esto no provocó un encanto nuevamente en el presidente. Mira, hay un discurso de Lleras Camargo, que era presidente de Colombia, que a mí me parece que retrata esta situación. Dice, cuando la sociedad se encuentra con que las autoridades o no le hacen caso o de manera muy relativa atienden a sus emergencias, la sociedad tiende a ir a saltos a las tinieblas de la anarquía. Luis XV, Luis XVI, Francia. Sí, así es. O sea, esconderse en Versalles porque el Louvre apestaba por tanto pobre alrededor. Exactamente. Es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la configuración de escenarios que requerirían, en primer lugar, de personas que estuvieran muy familiarizadas con todos los procesos que se han venido realizando en el mundo y que apuntan a generar un escenario semejante en nuestro país para saber cómo se han manejado y, sobre todo, lo que debería existir es no uno, sino un sinnúmero de organismos de alianza y de incorporación de la sociedad a la construcción del nuevo modelo y sobre todo en la economía. El gobierno tiene que olvidarse de toda una serie
de agravios y de tensiones que evidentemente han existido y poner junto con los empresarios el acuerdo hecho público y cumplido en la realidad de que las cosas no solo van a cambiar en teoría, sino tienen que cambiar en los hechos, y para eso hay que revisar algunas de las reformas que se hicieron que nos están haciendo mucho daño. Que ya empezó, que ya ahora con los nuevos diputados tendrán que enfrentar esta revisión que no les tocó a ellos decidir. Así es. Habrá que ver cómo funciona A nuestra ver cómo Cámara. funciona la Cámara, de cómo Diputados. funciona el cuarto informe, en fin. Mientras no funcionen como Cuauhtémoc Blanco en la siendo presidente municipal de Lo Cuernavaca, primero que hizo fue se irse de luna de desapareció miel, 2 meses. Sí. Qué Sí. maravilla, ¿no? No, qué maravilla. Este país aguanta eso y En más. lugar de estar al pie del cañón, Es una de las ciudades que más inseguridad tiene. más inseguridad, más conflictivas, Sí. y además más atractivas, porque Sí. se juntan ahí los dos fenómenos. Hay muchísimo extranjero que viaja a Cuernavaca, pero que reside en Cuernavaca y que están furiosos porque dicen: ¿cómo es posible que me pidan que pague yo impuestos cuando estoy mirando Todo lo que está pasando. lo que está sucediendo a mi alrededor? Y mientras el alcalde De luna de miel. de luna de miel, no, y ahora viene a decir que nada más vino a ver cómo está el asunto porque se regresa, porque tiene 2 partidos de No, fútbol. es obvio que lo pusieron ahí para ganar y que el acuerdo es que él no va a gobernar, eso Claro. me queda claro, pero eso es una burla a la sociedad, Sí, ¿no? pero cuando menos deberían dejar al que sí va a gobernar al frente de las negociaciones para que se entere de qué es lo que está pasando, porque tal pareciera como si de veras estuvieran esperando a que él regresara. Espero que no sea así. Un magnífico jugador de fútbol, Sí, pero a el quien país yo no siempre admiraré como jugador. al país no pero- lo puedes gobernar con un balón. Exactamente, pero que nada tiene que ver el fútbol con la política. Nada, absolutamente, y menos en este caso. Claro, salvo algunos equipos que dicen que andan por ahí metidos intereses Del narco, de todo tipo, del lavado de dinero. de lavado de dinero y demás, lo que también es parte de un escenario que ha venido cambiando de manera cada vez más radical. Así es. Muy bien. Pues eso, y tal vez 30 segundos nada más para citar el tema del desplegado que sacó la sociedad poblana en pleno, encabezada por las universidades, lo cual me da mucho gusto que las universidades privadas retomen su papel de liderazgo en esta sociedad, que por muchas décadas lo mantuvieron, sobre todo en la UPAEP, con la Ibero, por supuesto, ¿no? que fueron Así es. mancuerna en muchas cosas, y que ahora nuevamente se manifiestan, dan la cara por el tema de la reforma electoral en Puebla, que no está igual en condiciones a la federal, y esta exigencia por considerar que los máximos parámetros para los candidatos independientes no pueden rebasar a los que se tienen en el orden federal, asunto que vieron bien no solamente otras universidades más nuevas en su presencia en el estado, sino muchos de los organismos empresariales que también estaban en desuso, Manuel. Claro que ya no se habían atrevido a firmar ningún documento y ahora públicamente lo están haciendo. Eso me parece un punto y aparte, ¿no? Así es, me parece un buen Otro síntoma. caso de un gobernador que no escucha a la sociedad. Y cuando no escuchas a la sociedad, entonces la sociedad se va a hacer escuchar por medios Por las campanas de la catedral, ¿no? claro, que no son los que te gustan. Así es. Muy bien, pues Manuel, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Se nos fue. El próximo programa será sobre los 75 años del asesinato de León Trotsky, De un tema León Trotsky. histórico interesantísimo, Importantísimo. que curiosamente 7 décadas después siguen apareciendo informaciones novedosas. Novedosas, Muy así bien, es. muchas gracias, y gracias nuevamente a la Dirección de Relaciones Públicas de la UPAEP, al arquitecto José María Argüelles por las facilidades para grabar pues con más espacio, ¿verdad? Más fácilmente para ti que estás en la academia, y bueno, muchas gracias. Los periodistas.